presidente de Vox, al futuro presidente de España. Con todos nosotros, y nosotros con él, Santiago Abascal. Queridos amigos, qué alegría volver a disfrutar de vuestra compañía y de vuestro aliento, y qué alegría escuchar tantos discursos y todos tan necesarios. Gracias, querido André Ventura, gracias por tu fuerza, gracias por tu compañía una vez más. Gracias, querido Tom, que ya hablas un excelente español. Gracias, querida Afroditi, por respaldarnos de una manera tan emocionante. Gracias, querido alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, orgulloso Porqui. Gracias por estar aquí y ser un ejemplo para nosotros. Gracias a nuestra amiga Kinga Gal, que siempre está a nuestro lado. Gracias a todos los que nos habéis podido acompañar en persona, pero también quiero dar las gracias a los que habéis mandado vuestros mensajes desde la distancia. A la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Gracias también a Javier Milei, presidente de la Argentina. A nuestro amigo Kevin Roberts, de la Fundación Heritage. Gracias a Herbert Kickl, primer partido de Austria y seguro que muy pronto canciller. Quiero dar las gracias también a algunas personas que han enviado vídeo, pero que por razones técnicas me han pedido que lo comunique, no va a poder escucharse. Gracias a Matteo Salvini, gracias a Matt y a Mercy Slav, los organizadores de la Convención Conservadora, que no han podido venir por razones muy lógicas. Y gracias también al presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuyo vídeo tampoco ha podido ser emitido, pero que podréis ver en las redes sociales. Gracias a nuestro amigo José Antonio Cast, de Chile, y también al presidente Álvaro Uribe, de Colombia, ejemplo para tantos. Y gracias, por supuesto, a ese hombre tan valeroso en Europa, al primer ministro Viktor Orbán. Y, por supuesto, a Andrej Babiš, que también se ha dirigido a nosotros, que ya fue primer ministro de la República Checa y que muy pronto lo volverá a ser. Pero, sobre todo, gracias y nuestra admiración a una heroína, a una mujer tan valiente como María Corina Machado, que permanece en Venezuela y que muy pronto logrará eso que tanto tiempo ha buscado, peleando y entregándolo todo. Gracias a todos ellos, a pesar de que no han estado aquí, porque la mayoría están inmersos en importantísimas batallas electorales. Recibid también todo nuestro apoyo, porque vuestras victorias son nuestras. Y los reveses, que también los hay, también los vivimos como propios. Pero no importan. Y no importan esos reveses porque sabemos que estamos en el lado correcto de la historia. Hemos escuchado intervenciones muy importantes esta mañana para poder comprender por qué estamos en el lado correcto de la historia. Somos conscientes, todos los que estamos aquí, de que vivimos tiempos trascendentales para el rumbo de esa historia. Y por eso yo quiero agradecer a todos los que han organizado y han participado en este Europa Viva 25 y muy especialmente a los amigos de Vox, a los afiliados de Vox que nos acompañan y que vuelven a llenar este Palacio de Vistalegre. A todos los que nos acompañan aquí, pero también a los miles y miles que nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias de corazón a todos vosotros. No podríamos seguir adelante sin tantísimo respaldo. Yo a vosotros también, tenemos mucho que decir juntos, tenemos mucho que exigir, tenemos todo por defender y tenemos todo por ganar, porque en definitiva tenemos muchísimo terreno que reconquistar. Porque a los pueblos de Europa desde hace demasiado tiempo y a los pueblos del mundo occidental se les está robando la voz, se les está torciendo su voluntad y se les está hurtando su representación, persiguiendo a sus legítimos representantes políticos. Y es importante que no olvidemos nunca que por eso estamos aquí, para representar la voz de los pueblos amordazados,
arruinados y despreciados. Nosotros no traemos una ideología mágica o una varita que resuelva todos los problemas en un minuto. No somos unos falsarios, ni tampoco somos los representantes de lobbies públicos o privados que tienen que cambiar de posición política según cambian las encuestas o según cambia el interés económico. Nosotros no somos unos corruptos ni unos cobardes, ni falsarios, ni corruptos, ni cobardes, nada de eso. Para eso ya hay muchos. Nosotros estamos aquí para ser la voz de millones de europeos y de millones de españoles que pretenden recuperar el derecho a decidir su propio futuro. Millones de europeos, y me atrevo a decir que una gran mayoría de europeos, aunque algunos todavía no nos voten, que quieren recuperar la seguridad en sus calles, la prosperidad en sus trabajos y en sus empresas y la calidad de los servicios públicos, y hasta algo tan básico como la libertad de las mujeres para pasear tranquilamente por nuestras calles. Eso es lo que buscamos. Millones de europeos que quieren reconquistar su libertad, su prosperidad, su seguridad, sus fronteras y su inalienable derecho a decidir su futuro. Pero sabemos que no va a ser fácil. Lo hemos comprobado estos días de la manera más trágica. No va a ser fácil porque la gran mayoría de los partidos populares y socialistas trabajan codo con codo contra los intereses de sus pueblos, aunque se empeñen en ocultarlo. Y por eso quieren ir limitando la libertad de expresión con sus cercos a las plataformas de redes sociales y a los ciudadanos que se expresan en ellas, con su cerco a los medios de comunicación alternativos que nacen por doquier y que no pueden contener, y con su cerco a cualquiera que denuncie su engaño, su corrupción y su traición. Pero no se conforman con el acoso y con la manipulación de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo hemos visto en Rumanía, lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Francia, en Portugal, en Italia, en todas partes. Aliados contra los ganadores de las elecciones. También aquí, en España, donde vemos que están dispuestos a pactar con Satanás, con tal de que no se escuche a las fuerzas patrióticas. Están dispuestos a cualquier cosa para permanecer un segundo más en el poder y a perseguir a los líderes patriotas de cualquier nación. A cualquier cosa. No tienen límite. Y por eso, casi en todo el mundo, se repiten las fórmulas para tratar de silenciarnos. Desde la calumnia y la censura hasta el acoso y la violencia. Esta semana lo hemos visto. Aún estamos conmocionados por el asesinato de Charlie Kirk, un joven patriota que se dedicaba a promover debates libres en las universidades, con el mejor tono. ¿Libertad de debate en la universidad? No lo pueden permitir. Ni las autoridades universitarias en algunos países, ni el globalismo progre. No pueden aceptarlo. Y por eso le han matado, porque han esparcido el odio contra todos nosotros. Yo os pido que elevemos, ya lo hemos hecho hoy, una oración por él y por su familia, pero sobre todo que hoy nos comprometamos a seguir peleando. Porque ni todo su odio, ni todo su poder, ni toda su mentira va a derrotar la voluntad de los patriotas. No nos van a detener, no os van a detener, nada nos va a parar. Ayer en las televisiones y hoy en el editorial de algún periódico ya volvían a señalarnos, a apuntarnos. Tengo aquí el editorial del día de hoy. Vox es un partido nacional católico con un discurso racista, homófobo, negacionista climático que hace mofa de la violencia machista. Pero si ya os dijimos hace 6 años en esta misma plaza que sus insultos los ponemos como medallas en el pecho, no nos asustan sus mentiras, no nos han hecho dar un paso atrás, no lo hicieron entonces, no lo van a hacer ahora, aunque nos encierren, aunque nos maten, pase lo que pase, nada, absolutamente nada nos va a detener.
Pero nuestra determinación y nuestra voluntad de lucha no nos confunde. Nuestra decisión de perseverar y de vencer no hace que nos llevemos a engaño. Somos realistas. Tenemos que estar prevenidos, porque esas élites progres, acorraladas como están hoy por el clamor de los pueblos, se vuelven aún más totalitarias y más peligrosas. Seamos realistas, porque el asesinato de Charlie no es un caso aislado. Es la evidencia repetida de que la izquierda no renuncia a la violencia. Al revés, la promociona y la utiliza para eliminar a sus rivales políticos. Lo intentaron con Trump, con Fico, con Bolsonaro, lo lograron con Villavicencio y Uribe, y lo han hecho siempre en España. 4 magnicidios en un siglo contra presidentes del gobierno, siempre a manos de la izquierda criminal. Y lo han hecho en España hasta antes de ayer, con 1000 muertos asesinados por el terrorismo del izquierdismo separatista a manos de la banda criminal ETA, que hoy decide el gobierno de España. Sabemos muy bien quiénes son. Algunos de los que estáis aquí lo sabéis personalmente. Yo también sé personalmente quiénes son. Pero lo peor no son sus balas. Lo peor es el miserable cinismo con el que justifican los asesinatos. Es el cobarde coro de la propaganda progre que culpa a las víctimas y disculpa a los criminales. Lo hemos visto en las televisiones de todo el mundo durante estos días tristes. También aquí sabemos muy bien que no nos matan por ser fascistas. Nos llaman fascistas para matarnos. Es que funcionan así. Leía hace poco las declaraciones de una política con velo de Bruselas, una política de la izquierda islamista, que le decía a los habitantes de un barrio de Bruselas, el barrio de Molenbeek, que los que no quieran ver mujeres con velo, que se fuesen del barrio, que se fuesen de su propia patria. Que lo que quieren decir en realidad es que las mujeres que no quieren ponerse una cárcel del Tela, que se vayan de su barrio o de su país. Eso es lo que quieren decir. Y ya apuntan claramente qué es lo que quieren hacer con las mujeres. Y quieren decir que todos los que se oponen y nos oponemos al islamismo tenemos que abandonar nuestras propias patrias. Pues no nos vamos a ir, ni de nuestros barrios, ni de nuestra patria, ni vamos a aceptar que proclamen el califato de Bruselas y que pretendan imponernos desde allí lo que nuestros pueblos rechazan y han rechazado a lo largo de su historia, a lo largo de nuestra larga historia. No nos vamos a ir, se van a ir ellos y se tienen que ir todos. Se tienen que ir todos los que han venido a delinquir. Billete de vuelta a las cárceles de su país. ¡Fuera! Todos los que pretenden imponer su religión por encima de nuestras leyes. ¡Fuera! Todos los que maltraten o menosprecien a las mujeres. ¡Fuera! Todos los que prediquen su guerra santa. ¡Fuera! Todos los que quieran encarcelar a la mujer detrás de una capucha. ¡Fuera! Todos los que promuevan o pretendan las mutilaciones de las niñas, ¡fuera! Todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás, también se van, todos fuera. Y todos los menas, si de verdad son menores, por supuesto, también fuera. Y no es un castigo, es un premio, porque los menores, donde tienen que estar, es con sus padres y no en un secuestro institucional que se produce en Europa con la complicidad también de las autoridades de esos países. Y los primeros en celebrar junto a nosotros esas expulsiones, los primeros en celebrarlo junto a nosotros en España y junto al resto de los europeos, serán los inmigrantes legales, los que cumplen las normas y los que respetan al país que les acoge. Porque no hay ninguna persona sensata, venga de donde venga, que se oponga a que se expulse a criminales, a fanáticos y a caraduras.
así de sencillo y así de necesario. Porque o se van o nos imponen el califato de Bruselas y nos roban el futuro de nuestros hijos de nuestros hijos y de los nietos de nuestros nietos. Y no ha llegado Europa hasta aquí para que la izquierda islamista y la complicidad del Partido Popular se la acaben entregando a los hooligans de Osama Bin Laden. Y nos da exactamente igual si los que se lucran con el negocio del esclavismo se enfadan y nos atacan. Nos da igual lo que digan todos aquellos que tienen intereses en mantener ese tráfico de seres humanos. Nos da igual que los partidarios de la invasión sean multimillonarios como Soros u otros millonarios que quieren abaratar los sueldos o que sean narcotraficantes. Nos da igual los discursos buenistas de políticos sobornados por el islamismo o por naciones islámicas. Y también nos dan igual las homilías del obispo Don Opas, ahora auxiliar en Toledo, que insulta a los patriotas, pero no se acuerda mucho de los cristianos asesinados en África por los islamistas. La libertad religiosa de Europa no puede ser para matrimonios forzados, ni para humillar a la mujer, ni para encerrarla en una cárcel de tela, ni para mutilarlas en secreto o para violarlas en un parque a plena luz del día, como ya está pasando en Europa. La libertad de religión no ampara al fundamentalismo islámico. No, de ninguna manera. Nunca aceptaremos el califato de Bruselas. Nunca es nunca. Pero no nos engañemos, también en esto tenemos que ser realistas. Están en ello, están promocionando la invasión y lucrándose con la invasión. Mantener a un inmigrante ilegal o a un MENA que ha entrado a través de las mafias le cuesta a los españoles más que atender a nuestros ancianos en una residencia pública. ¿Quién se lleva ese dinero? ¿Qué ONGs? ¿Qué personas? ¿Quiénes son exactamente los que se están enriqueciendo con el sufrimiento, la muerte y la inseguridad? Y no vienen mujeres, niños y ancianos huyendo de guerras, no. Vienen mayoritariamente jóvenes varones en edad militar. Y resulta que cuesta más del doble mantenerlos aquí, a uno de ellos, que lo que cuesta mantener a un soldado español que debería proteger nuestras fronteras. Y no es solo un problema de seguridad básica, es que esos recursos que se utilizan para promover la invasión son recursos que se roban a los españoles, impidiéndoles llegar a final de mes. Lo sabéis muchos de los que estáis aquí, porque vosotros y vuestras familias encontréis muchas dificultades precisamente para eso, para llegar a final de mes después de trabajar tanto. Son recursos que se roban, sobre todo a las personas más desfavorecidas. En los últimos 4 años se han instalado en España 2,5 millones de extranjeros. ¿Se han construido nuevas viviendas? No, pero sí se han hecho leyes para promocionar la ocupación. ¿Se han construido hospitales? No, pero sí han engordado las listas de espera. ¿Se han puesto más policías en las calles? No, pero han soltado a los violadores y los que no han soltado de las cárceles los han importado de fuera. ¿Se han reforzado los servicios públicos? No, pero se ha incrementado la recaudación fiscal hasta límites insoportables, batiendo plusmarcas en España. Porque evidentemente hay algunos que sí se lucran con esta invasión. Sabremos quiénes son y les haremos pagar por ello. Conocíamos hace poco
la noticia de un concejal socialista que mantenía a los ilegales en régimen de esclavitud e incluso uno de ellos murió trabajando bajo los plásticos. También se lucran las mafias que los traen y cuyo negocio no deja de aumentar gracias al efecto llamada financiado con nuestros impuestos. Se lucran los de los barcos esclavistas como el Open Arms y sus amos multimillonarios que encima se presentan como filántropos mientras a nosotros nos llaman xenófobos. Que sí, que hay que confiscarlo y hundirlo. Que no se nos ha calentado la boca. Que no ha sido un patinazo. Que no ha sido una provocación. Hay que confiscarlo y hundirlo. Que nos da igual cómo mientan en las televisiones diciendo que queremos hundir un barco lleno de personas, con mujeres y niños. Nos da igual que hagan como que no entienden. Hemos dicho confiscarlo y hundirlo. Pero bueno, tampoco en esto nos vamos a poner muy exigentes. Si no quieren hundirlo, lo podemos poner en la costa, una vez confiscado, pero en sentido contrario. A llevar a su país a los que tienen que volver a su país. También se lucra el Estado. Este Estado extractor y gobernado por una mafia también se está lucrando con la invasión. Un Estado que puede recaudar más y más mientras descienden los salarios reales. Decía que han llegado 2,5 millones de extranjeros, pero resulta que hay 2,5 millones de trabajadores en España en paro. Y habría que sumar otro 1 millón de fijos discontinuos, entre los cuales están los bomberos, que luego tienen que apagar los fuegos. El gobierno de Sánchez lidera el paro en Europa y también lidera la invasión migratoria. Ni tiene sentido, ni es sostenible. No lo pueden aceptar los jóvenes, no lo deben aceptar los jóvenes. No podemos permitir que arruinen su futuro antes incluso de que comience su vida de adultos. Porque no solo les roban la seguridad, también la prosperidad. Esta semana escuchaba a la siniestra von der Leyen, la jefa de Feijóo y de Sánchez, que por cierto cada vez señora que cada vez se parece más al canciller Palpatine en todo. Bueno, escuchaba cómo empezaba su discurso sobre el Estado de la Unión y lo hacía hablando de la guerra de Ucrania y de la guerra de Gaza. Es como Sánchez. Siempre tiene una guerra o una tragedia y si no la tiene la provoca para hablar de ello en vez de afrontar su propia corrupción personal. Pero nosotros no eludimos los debates. En cuanto a la guerra de Ucrania, hace falta tener la cara muy dura para que un dirigente de la coalición popular socialista se atreva a hablar de la guerra en Ucrania. Mucha cara dura. Pero si son ellos los que le pagan los misiles a Rusia, si son ellos los que con su corrupción verde han permitido que Rusia pueda invadir Ucrania y nos han convertido en dependientes del gas ruso, si son los dirigentes populares y socialistas, o sus familiares incluso, que han cobrado o están cobrando de las empresas del gas ruso, si tienen la cara de quitarle el dinero a los europeos para dárselo a Ucrania y de hundir nuestra producción energética para hacer imprescindible a Rusia, al mismo tiempo, a Rusia y a Ucrania, durante todos estos años. Son como los malos de las películas que provocan las guerras y hacen negocio con los dos bandos. Y de paso, eso sí, nos meten miedo a la población e intentan recortar nuestras libertades. Y también hablaba de Gaza la señora von der Palpatine para anunciar sanciones contra Israel. Claro, el califato de Bruselas se siente muy cercano a los hermanos musulmanes a los que nunca quiere sancionar. Pero vamos a ver, si está muy claro, para detener la guerra simplemente hay que conseguir que Hamás libere a los secuestrados que mantiene cautivos y torturados. Si es lo único que hace falta. ¿Por qué no hay un clamor internacional exigiendo algo tan sencillo que pondría fin a la guerra? ¿Y por qué tampoco hay un clamor internacional que denuncie el genocidio de los cristianos en África? Ya es hora que desde Europa nos pongamos a defender a los cristianos en África,
que están sufriendo un genocidio permanente a manos de yihadistas. Nadie se acuerda de ellos, mientras mueren a manos de islamistas, a manos de los socios de Hamás, de los terroristas más satánicos que hay sobre la faz de la tierra. Por otro lado, yo quiero deciros que si algún día uno de esos que fantasean con recuperar Al-Ándalus se atreven a asaltar nuestro territorio y asesinar a miles de compatriotas y a secuestrar a cientos de ellos, yo quiero que sepáis y que sepan todos los españoles que yo pretendo que España no se detenga ante nada ni ante nadie y haga todo lo necesario para conseguir la liberación de los cautivos. Pero hoy me temo que eso no sería posible. No me temo, sé que no sería posible, porque el presidente del gobierno español es el mejor aliado de Hamás en Europa. Y eso es terrible. Y también es el mejor aliado del Cártel de los Soles, una multinacional narcoterrorista que dirige Nicolás Maduro. Esas son sus referencias. Maduro, el gorila tirano, y Hamás, el terrorismo satánico. Y además, de paso, entregarle nuestra seguridad digital a la dictadura comunista china. Ese es el plan internacional de Sánchez. Y porque eso ni siquiera es una política, es un plan criminal y una traición que los españoles ya están pagando y que nos traerá más dolor y más ruina. Pero al psicópata que ocupa la Moncloa le dan exactamente igual las consecuencias que sufran los españoles. Yo, sinceramente, creo que los odia. Odia a su propio pueblo porque no puede salir a la calle, porque no puede escuchar la canción del verano, porque tiene pesadillas mientras sale a todo correr de Paiporta, porque tiene pesadillas pensando que quedan jueces decentes en España. Me vais a perdonar que no coree, pero yo realmente creo que la canción del verano tendría que haber sido Pedro Sánchez, chulo de putas. Y tiene pesadillas con que todavía haya jueces decentes que sienten a sus familiares corruptos y a sus cómplices en el banquillo. Y por eso ya solo le mueve el odio a España y el miedo a acabar entre rejas. No debería ser tan difícil exigir para España y para el resto de Europa que los gobiernos no odien a sus propios pueblos y que se pongan a su servicio y que los protejan, porque ese debería ser el principal deber de cualquier gobernante: proteger la seguridad, la libertad y la prosperidad de sus pueblos. Pero mientras continúe la alianza del Partido Popular y del Partido Socialista, cada vez tendremos menos seguridad, menos libertad y menos prosperidad. Ese es el resultado de sus políticas y de sus mafias, de todas ellas. Porque además de la mafia de la invasión migratoria, la debilidad de Europa también se debe a la mafia del terrorismo climático y a la mafia de la corrupción verde. Cientos de miles de millones les cuesta a las empresas europeas cumplir toda la agenda ideológica de los que aspiran al califato. Y eso se traduce en menos competitividad, en salarios más bajos y en más poder para las potencias hostiles. Al igual que con la invasión, han creado todo un laberinto ideológico y burocrático que solo favorece a unos pocos y que se lleva por delante nuestra industria, nuestro campo y nuestras empresas. Y nuestra libertad. Porque igual que con la excusa humanitaria promocionan la invasión migratoria, con el terrorismo climático se atreven a prohibir libertades básicas de transporte, de alimentación, de formas de vida. Este gobierno, de hecho, pretende obligarnos por decreto a compartir coche. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Corea del Norte? Ya tenemos que compartir las baldas de la nevera con extraños porque los chavales
y los no tan chavales no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad ni en alquiler, y ahora también hay que compartir coche. Esto es Corea del Norte, esto es Venezuela. Todavía no he escuchado a la gente de Feijóo pronunciarse sobre esta propuesta. Seguramente dirán primero que no están de acuerdo, como siempre. Después propondrán un pacto a Sánchez aceptando que se obligue a compartir coche, pero solo los días pares o algo así. Y después, como siempre, asumirán la ley totalitaria entera, como han hecho con todo, absolutamente con todo. Con las leyes de desmemoria histórica, con el atraco fiscal, con la imposición lingüística en las escuelas de España, con los pactos con los separatistas, con las leyes de género, con la invasión islamista, con la sumisión a la Agenda 2030 y a su ideología woke. Luego lloran porque les llamamos derechita cobarde o estafadora. Si todavía somos incluso buenos, porque han traicionado todo sin excepción. No hay ninguna política socialista a la que hayan renunciado o que hayan revertido, ninguna. Han gobernado con mayoría absoluta no hace tanto y no han cambiado nada. ¿Por qué? Porque en realidad hace muchos años que son lo mismo y actúan de la misma manera. Y cuanto antes aceptemos eso, antes llegará España a una nueva alternativa. Y ese antes tiene que ser pronto, muy pronto, porque Europa no soporta más la coalición de socialistas y populares sin llevarnos a una auténtica tragedia. Hay alternativa, pero no la quieren en el Partido Popular. En el Parlamento Europeo ya hay una mayoría de conservadores, de patriotas, a la que podría sumarse el Partido Popular y dejar en la oposición a los socialistas. No lo quieren, que lo sepan los pueblos europeos, que lo sepa el pueblo español. Han decidido esa alianza con los socialistas, están entrampados en ella. Entre la estafa de populares y la mafia socialista, yo entiendo que a veces cunda el desánimo, pero hay que espantarlo rápidamente. Hay mucha tarea por delante y hay muy poco tiempo. Hay que reconquistar ya los espacios perdidos. Hay que reconquistar la democracia y la libertad de expresión, protegiendo la limpieza de las elecciones, exigiendo que se pregunte a los pueblos sobre políticas que les afectan directamente y desterrando para siempre la censura globalista y sus maneras totalitarias. Hay que reconquistar las instituciones que ahora están en manos de mafiosos, de golpistas o de estafadores, y hay que devolvérselas al pueblo, para su protección, para su progreso y para su soberanía. Hay que reconquistar la prosperidad, acabando con el atraco fiscal y protegiendo a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Hay que reconquistar la soberanía para decir bien alto que nadie podrá arrebatar a las naciones de Europa el derecho fundamental a elegir su propio futuro. La reconquista ya ha comenzado y no la van a detener, ni envenenando las almas con sus mentiras, ni disparando al pecho que grita libertad. Adelante, españoles y europeos, sin miedo a nada ni a nadie. No parar hasta reconquistar. ¡Viva la Europa de las naciones soberanas! ¡Viva España!